Esas mujeres huérfanas cambiaron la ley de Dios. Las hijas de Zelofead nos va a enseñar hoy sobre la paternidad de nuestro Dios. Y antes de que empecemos con la palabra, me gustaría que puedas cerrar tus ojos un momento y repetir en tu corazón, yo soy una hija amada de Dios. O soy un hijo amado de Dios, pero aquí hoy repita en tu corazón, soy una hija amada de Dios. Y esa es una verdad que tenemos que interiorizar en nuestra vida, porque parece que llamamos a Dios Padre, decimos Dios Padre, pero a veces en la realidad, en la vida práctica, parece que nos olvidamos que Dios es Padre. Pero antes de llegar ahí, en toda esa parte de la paternidad de Dios, me gustaría saber quién de ustedes les gusta leer la Biblia. Todos nosotros, ¿no? Nos gusta Sí. leer la Biblia. Ujú. Amén, gloria a Dios, por lo menos nos gusta leer la Biblia. Ahora de la Biblia, ¿cuántos de ustedes prefieren el Antiguo Testamento? Ahora ya bajó el número, tenemos Aidita, ok. El número ya es más pequeño. Por lo general nos sentimos más cómodos en la lectura del Nuevo Testamento porque es más fácil, ya tiene Jesús salvando la historia y o sea, es un poco más identificable para nosotros, ¿no? Es un poco más cercano a lo que estamos acostumbrados, a nuestra realidad. Ahora voy a hacer una pregunta más. ¿Quién de nosotros nos gusta así para decir, ay, yo amo leer las genealogías en la Biblia? Ahora Muy complejo, muy fui muy largo, lejos, ¿no? muchos nombres, Ahora muchos. forcé. Mm. Y aquí una de las cosas, realmente yo también prefería el Antiguo Testamento, también prefiero, o el Nuevo Testamento, pero aquí en esta etapa de mi vida enseñando la Biblia, principalmente este año, el año pasado para acá, a mí me rotan mucho, ¿no? En las clases que yo doy. Entonces me pusieron más en el Antiguo Testamento porque para el Nuevo Testamento tenemos mucha gente que puede dar, pero por el Antiguo Testamento es más, es menos, que en Semisus mismo, por ejemplo, solo hay un profesor que lleva toda la carga de todo el Antiguo Testamento. Entonces, para dividir las cargas y equilibrar un poco, la decana me puso a ayudar también en toda la parte bíblica, incluyendo Antiguo y Nuevo Testamento. Eso me desafió mucho y yo le dije, póngame, porque así me obliga a estudiar más el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahora que terminamos a la traducción del Nuevo Testamento, estoy preparando mi mente, mi cerebro, mi espíritu para que empecemos la traducción del Antiguo Testamento. Estoy estudiando arqueología bíblica, volviendo sobre la historia y estoy descubriendo, Dios me está haciendo entender una pasión que nunca tuve por el Antiguo Testamento. Y Dios esta semana me enseñó un secreto muy lindo en la genealogía. Una de las cosas que siempre les dije a ustedes es los nombres en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo sigue antiguo, por los judíos principalmente, pero los nombres en la Biblia siempre tienen significados. Los nombres nunca son aleatorios. Un nombre de las personas en la Biblia es la esencia de la persona. Cuando dice, fulanito en la Biblia se llamaba David, podemos ir confiados a buscar qué significa David, que eso nos va a dar la esencia de quién era David. Y eso vale con todos los personajes. Muy bien. Ahora, antes de entrar en nuestro tema de hoy, vamos a Génesis. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo, vamos a leer lo que más les encanta, la genealogía. Génesis capítulo 5, voy a leer del versículo 1 hasta el versículo, voy a leer todo el capítulo y voy a dar una lectura, voy a tratar de dar una lectura rápida y después volvemos sobre esto para que ustedes acompañen lo que quiero enseñarles hoy aquí en la idea de los nombres. Y dice así la palabra del Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Eso es bien interesante porque aquí en el original lo que dice es, varón y hembra se llama Adán. No es solo el hombre que es Adán. Aquí el texto nos dice, varón y hembra los creó, los bendijo, Dios bendijo a los dos
y llamó el nombre de ellos, no es el nombre de él, y llamó el nombre de ellos Adán. Cuando Dios creó hombre y mujer, se llamaban Adán. Esto es bastante interesante, pero eso está para una otra clase. El día en que fueron creados. Y vivió, aquí empieza nuestra genealogía. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Adán, Set. Vamos grabando los nombres. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Yo estoy tratando de, aún en esa parte aún no tengo conclusión de por qué son tan largos las vidas, ¿no? Porque son tantos años, 800 años. Y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Creo que a uno ya se está empezando a aburrir aquí mismo en el versículo 6. Pero sigamos, es importante. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Maalalel. Vivió Cainán después que engendró a Maalalel 840 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Maalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Maalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Maalalel 890 años y 895 años y murió. Y vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró Enoc 800 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Enoc es un personaje que me gusta. Enoc con Dios después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos y hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec, 182 años y engendró un hijo. Y llamó a su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Nos vamos a quedar hasta aquí, hasta Noé. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver eso con las hijas de Zelofead y qué tiene que ver eso con la paternidad de Dios? Y lo que quiero decir aquí es, hay un significado especial detrás de cada nombre de esta genealogía. Ahora vamos despacio aquí. Empezamos por Adán. Adán significa hombre o humanidad. Realmente Adán significa humanidad. No hombre varón, sino humanidad. Ser humano. Incluso viene de Adamá, que Adamá significa tierra. Entonces, Adán son los que vinieron de la tierra. Pero bueno, quedamos aquí con el significado de hombre o humanidad o ser humano. Set significa, el hijo de Adán significa designado o elegido. Luego tenemos Enos. Enos significa débil y mortal. Luego tenemos Cainán. Cainán significa aflicción y lamentación. Luego tenemos Maalalel. Maalalel significa santo Dios.
Luego tenemos a Jared. Jared significa de será. Luego tenemos a Enoch. Enoch significa enseñanza e instrucción. Luego tenemos a Matusalén. Matusalén significa su muerte trae juicio. Luego tenemos a Lamec. Lamec significa ausencia de esperanza. Y por último, en esta genealogía que estamos leyendo de Adán hasta Noé, Noé significa alivio y consolación. Por eso que cuando dice al final, dice, y él nos traerá alivio. Ahora, con todos esos nombres en mente, yo voy a unir todos esos nombres y hacer una oración completa. Y si unimos el significado de los nombres desde Adán hasta Noé, lo que significa es al hombre o al ser humano está designada una mortal aflicción. Mas el santo Dios descerá, enseñando que su muerte traerá juicio y al ausente de esperanza, alivio y consolación. Qué cosa más hermosa, ¿no? Voy a leer de nuevo. Al ser humano o al hombre está designada una mortal aflicción, mas el santo Dios descerá, enseñando que su muerte traerá juicio y al ausente de esperanza, alivio y consolación. Es una cosa hermosa la palabra de Dios, o sea, es tan bonito porque Dios puso, aquí lo que estamos leyendo es Dios poniendo el plan de salvación en una genealogía antiguísima de Adán hasta Noé. Es como el plan de salvación que vendría a través de Jesucristo ya está plasmado en el significado de estos nombres y esta genealogía de Génesis 5. Eso es tan especial porque la Biblia es una cosa muy fascinante. En cada partecita, en cada palabra de la Biblia es como escondido tesoros profundos, donde un simple nombre puede tener mucho significado. En todas las partes de la Biblia hay revelaciones de Dios, incluso en las partes que no nos gustan mucho, como las genealogías. Hay profundas revelaciones de Dios para nosotros en toda su palabra. Hay aquí en la teología se discute mucho si la Biblia es palabra de Dios, si la Biblia contiene la palabra de Dios. Y así, para mí, la Biblia es palabra de Dios completamente y que hay algunas partes que nosotros no las sabemos leer bien como palabra de Dios, pero aquí en cada partecita hay una revelación de Dios si buscamos, ¿no? Y Dios, una de las cosas que sabemos de Dios y que nos ayuda a entender un poco a Dios son sus atributos. Nosotros hablamos los atributos de Dios y empezamos a decir que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, Dios es todopoderoso, Dios es el Dios que sana, el Dios que libera, Dios es nuestra bandera y hay muchos atributos de Dios que vamos reconociendo en Dios y que la palabra nos enseña sobre Dios para que podamos entender un poco quién es Dios. Pero hay un atributo que para mí tal vez sea el principal atributo de Dios. Y es un atributo que a veces no lo terminamos de entender por nuestro contexto. Y el principal atributo de Dios para mí es Dios es Padre. ¿Por qué ese es el principal atributo de Dios, según mi humilde opinión? Porque eso fue lo que nos vino a enseñar Jesús sobre Dios. Jesús vino para enseñarnos que Dios es Padre. Y él de muchas formas trató de enseñarnos que Dios es Padre, en la manera de orar, en la manera de relacionarse con Dios, en la manera de dirigirse a Dios, en, en la posibilidad realmente que Dios sea nuestro Padre. Jesús vino para enseñarnos que Dios es Padre. Pero si vamos a hablar de paternidad en nuestro contexto, es bastante complicado. Y yo hablo desde un lugar de habla más de observación realmente, porque Dios, o sea, yo, gracias a Dios, siempre les digo que yo tengo un padre maravilloso. Yo no soy una persona que sufrí de orfandad, pero esta no es la mayoría de la realidad en Latinoamérica. Infelizmente, los números en Latinoamérica
son asustadores en relación a la paternidad. Principalmente en Brasil, yo tengo datos bastante claros y objetivos desde mi país, pero es una realidad en Latinoamérica. Latinoamérica es marcada por matriarcas fuertes, gracias a Dios, por mujeres fuertes que puso pero ellas se tienen que volverse muy fuertes porque la mayoría de las madres en Latinoamérica tiene que suplir la ausencia de los padres. Y eso es bien fuerte porque, por ejemplo, como mencioné, yo puedo decir mucho de Brasil. En Brasil es una cantidad muy grande de niños que son registrados en su cédula, solo tienen nombre de la madre, no tiene el apellido del padre. Y en la mayoría de los casos, las personas que tienen el nombre del padre no tienen una buena relación con este padre. Y eso es bastante triste porque la paternidad es una parte importante de la identidad de un niño, de un ser humano. Y esto alcanza, es el caso de muchas familias realmente en Latinoamérica donde la cabeza de hogar es la abuela o la mamá por la ausencia del padre. O sea, vivimos en un lugar o una región donde la bastardía es demasiada y la orfandad también es demasiada. Y como les mencioné, incluso a veces familias que tienen padres. Por ejemplo, yo en mi familia veo principalmente de un lado materno, que cuando yo nací mi abuela ya no estaba viva, se llamaba Esther y mi abuela ya no estaba viva, pero mi abuelo todavía estaba. Y veo como ellos son bastantes hijos y ellos tienen una adoración por su mamá, hablan todo el tiempo, hasta hoy lloran por la muerte de la mamá que pasó a más de 40 años atrás, pero la relación con mi abuelo no, de ellos con mi abuelo no era la más linda. Incluso antes de mi abuelo, que mi abuelo muera, hubo una reunión familiar que a mí me impactó mucho por esta reconciliación que hubo que tener y ese perdón que tuvo que tener al papá. Y ahí es donde salieron muchas cosas. Y era un papá supuestamente que estamos ahí, que todos tienen el nombre de él en su apellido en la cédula, pero aunque estaba ahí, no tenía una presencia tan positiva en la vida de muchos de sus hijos. Y esta es una realidad común. Y una de las cosas que tenemos que entender o que tenemos que superar para poder tener una relación íntima y profunda con Dios es ese sentimiento de orfandad o de bastardía que hay. Y a veces es inconsciente. Y a veces incluso a las que tenemos buenos padres, esos buenos padres, por mejores que intenten ser, no son perfectos. Ningún ser humano lo es. Y a veces cuando nuestros padres se equivocan o tienen algún defecto, alguna debilidad, nosotros proyectamos esto a Dios y tenemos dificultad de relacionarnos a Dios con Dios como Padre por las relaciones humanas que tenemos. Y esto es muy serio, porque mientras nosotros no entendamos la profundidad de la bendición que es entender y tener a Dios como Padre, aún estaremos lejos de esa herencia de hijos e hijas de Dios. Que Jesús sufrió tanto para darnos esa bendición de ser dignos y ser llamados hijos y hijas de Dios. Ya hablamos mucho sobre paternidad en algunos otros momentos, pero hoy quiero resaltar la historia de 5 mujeres. Quiero hablar de esa paternidad de Dios en la historia de 5 hermanas, las hijas de Zelofead. Y dice el texto, esas son Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, las hijas de Zelofead. 5 hermanas que sufrieron profundamente por la ausencia de un padre terrenal, pero que recibieron la intervención del Padre Celestial. Perfecto, la intervención perfecta de nuestro Padre Celestial. Y la historia tiene un giro que leyendo el Antiguo Testamento, es una historia así bombástica, es una cosa así, ¡ah! No es posible que eso está pasando en la Biblia.
Y hoy en los nombres, por eso empezamos con esto del significado de los nombres de la genealogía. En los 5 nombres de las hijas de Zelofead, quiero resaltar 5 características de la paternidad de Dios para nuestra vida. Pero vamos al texto bíblico. Y el texto bíblico que habla de estas muchachas están en Números, capítulo 27, del versículo, vamos a leer del versículo del 1 al 11. Números, capítulo 27, vamos a leer los primeros versículos y dice así la palabra del Señor. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, perdón, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ponga atención a esas mujeres, porque, oh, mujerecitas valientes, atrevidas incluso, diría yo. Y se presentaron delante de Moisés. Moisés es el líder de la nación. Es como están diciendo que unas mujeres que salieron aquí de Cachapamba fue a hablar con el presidente del país. Eso es lo que el texto está diciendo. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación. O sea, ellos reunieron toda la gente para hacer una petición que va en contra de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Y dice así la palabra, a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, frente al lugar donde estaba la presencia de Dios, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio, ponga atención en esta parte porque eso es bien importante, en su propio pecado murió. Su padre murió por su propio pecado. Eso es lo que ellos están diciendo frente a todo el país aquí. Y no tuvo hijos varones en este caso. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Esa es lo que ellos están cuestionando. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Nosotros queremos nuestra herencia y nuestra tierra. Es eso lo que ellos están diciendo a Moisés y a todo el país. Sabemos que la tierra es dada para los hombres, para los varones, pero no, nuestro padre no tuvo hombres, no tuvo varones, y no es justo, lo que ellos están diciendo es, no es justo que nosotros nos quedemos sin tierra porque nuestro padre murió sin un hijo varón. Y aquí dice, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Eso es una cosa totalmente atípica, porque varias veces llegan delante de Moisés y él no lleva causa delante de Jehová de ninguna manera, él soluciona la situación. Pero en el caso de esas mujeres, Moisés tiene una cosa, una luz y lleva la causa delante de Jehová, gracias a Dios. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dice las hijas de Zelofead. Lo que Dios dijo fue, las muchachas tienen toda la razón. Eso es tan bonito, o sea, eso es en el contexto de ellas, eso es una cosa tan especial, tan tremenda. Y dice, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas, a las mujeres. Y los hijos de Israel hablará diciendo, cuando alguna muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Cambió la ley por lo que ellas fueron pedir. Y si no tuviera hermanos, daré herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a los parientes más cercanos de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel, todo esto será por estatuto. Hay una nueva ley, hay un nuevo estatuto ahora. Por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Es una historia, o sea, es una historia espectacular. Es una historia espectacular. En esta época, las mujeres, ellas estaban arriesgando la vida en hacer lo que ellas hicieron. Porque podía simplemente, como hicieron con algunas otras, decir, maten esas 5 mujeres desubicadas, porque ellas no pueden ni hablar.
Imagine llegar y decir, no, lo que queremos es bastante sencillo, queremos que Dios cambie su ley. Queremos cambiar la ley de Dios, porque no es justo. Y aunque la historia de ellos está registrada aquí, la historia termina un poquito, o empieza, ¿no? Un poquito más atrás. ¿Te acuerdas que cuando ellos salieron de Egipto, Moisés manda 12 hombres a averiguar la tierra prometida? Y de esos 12 hombres, vuelven 10 con palabras, diciendo, no hay forma de que logremos conquistar esa tierra. Está ocupada por gigantes, por poderosos, no vamos a poder. Olvidemos esa historia de tierra que emana leche y miel. Es imposible. 10 de esos 12 hombres, 10 hombres volvieron con palabras de maldición, con palabras de desánimos, con incredulidad a la promesa de Dios, porque si Dios había prometido, ellos fueron a ver y dijo, Dios no puede darnos esa tierra, Dios no es poderoso para vencer a esa gente que está ahí. Esta fue basado en palabras de 10 hombres que volvieron, solo hubo 2 que volvieron con hechos. Iba a decir, no, independiente, nosotros vimos que la tierra es súper bendecida. Vimos racimos de uvas gigantes en esta tierra. Realmente es una tierra especial. Realmente es una tierra así, que una heredad, un regalo de Dios, esa tierra. Entonces, 10 vuelven con palabras y 2 vuelven con hechos. Pero el pueblo de Israel prefirió creer en en los 10 con palabras de desánimo y maldición, que creer en los 2 que volvieron con el reporte de lo que vieron, del hecho. Y esto es bien triste porque en la mayoría de nuestra vida nosotros nos preocupamos mucho más por las palabras que nos dicen que por lo que vimos, por lo que, por los hechos. Solo Josué y Caleb vi- dieron palabras de bendición y ánimo y volvieron eh, realmente motivados, entusiasmados por conquistar esa tierra. Pero el pueblo, y ese pueblo de Israel es un pueblito del pueblo de Israel que salió de Egipto. Ellos tenían la tendencia por lo negativo, por lo malo. Entonces se quedaron con, es imposible, no vamos a poder, desistamos de la tierra prometida y empezaron a quejarse. Creo que es el pueblo más quejumbroso que ya existió en la faz de la tierra, fue el pueblo de Israel que salió de Egipto. Es un pueblo que se quejó y que se quejó y que se quejó y que se quejó. Y es un pueblo, creo que fue el pueblo que más vio milagro en la faz de la tierra. Ellos vieron todos los milagros de Dios, pero a pesar de todo que de los milagros que vieron, él decidió quejarse, quejarse y desconfiar de Dios. Y llegó un momento que Dios se hartó. Dios va a decir, ¿sabe qué, Moisés? Voy a matar a todo ese pueblo. Ninguno por su murmuración, por quejumbrosos, pues nadie va a entrar en la tierra. Ya, se acabó la historia. Con Dios se llega a su límite de la paciencia con ese pueblo. Y Moisés, pobre Moisés, tengo tanta pena de Moisés. Moisés va a pedir piedad, Señor, por favor, lo sacaste del Egipto, es tu pueblo prometido, es quejumbroso, pero por favor, ten misericordia. Moisés va a quejarse delante de Dios por el pueblo y Dios va a decir, está bien, pues solo va a entrar Josué, Caleb y la próxima generación. Todos estos murmuradores, habladores, malagradecidos, pues estos van a morir en el desierto. Y de estos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque ahí es donde empieza el problema de las hijas del Zelofead. ¿Por qué? Porque Zelofead está en el grupo de los murmuradores que murieron, de los quejumbrosos que murieron en el desierto. Su papá, Zelofead, el cabeza del hogar, que era de la tribu de Manasés, descendiente de José, se murió en el desierto y él no tenía hijos varones. Entonces, cuando iban a entrar en la tierra prometida, hubo toda una reunión para dividir la tierra prometida de acuerdo a las tribus, por familia. Cada familia iba a recibir un pedazo de tierra, un terreno, para establecer su casa, su clan, su poder sobrevivir, sembrar, hacer lo que quiera. Entonces, todo el pueblo de Israel se dividió en las tribus y dentro de las tribus se dividía por familia. Pero ¿cómo se dividía esto? El que tiene un hijo varón
recibe tierra. Pero aquí las hijas de Zelofead se complicaron la vida porque no tenía ningún hijo varón. Entonces dijeron, ella se quedó sin tierra, su familia no tiene tierra porque no hay un hombre en la familia para recibir la heredad. Y ella significaba, si no tenía tierra, significaba que iban a ser mendigas, que ellas no iban a tener dónde vivir, no iban a tener qué comer, no iban a tener dignidad, no iban a poder sobrevivir, iban a entrar, o sea, ellas pasaron, nacieron en el desierto posiblemente, pasaron por toda la experiencia de caminar hacia la tierra prometida, pero cuando llegaron a la tierra prometida, no iba a poder vivir en la tierra prometida. Ellas no iban a tener como no iban a estar, no iba a poder estar en la tierra prometida. Y ellas hicieron algo muy arriesgado, porque ellas dijeron, vamos a hacer una reunión y vamos a presentar nuestra petición, porque esto no es justo. ¿Por qué no es justo? Porque nuestro padre murió por su propio pecado. Es como, esto es bastante interesante, porque muchas veces ellas perdieron el padre que tenía, eso significa perder el padre en esa sociedad, era perder el acceso a la heredad. Es no tener herencia. Ellas estaban viviendo un dolor profundo de desesperación realmente por la ausencia de un padre. Y a veces, muchas veces pensamos, ¿no? Todo lo que podríamos conquistar y no pudimos por la ausencia de un padre poderoso. Pero una de las cosas que toda la vida el diablo trató de sembrar en nuestros corazones es la orfandad. Y la orfandad es una mentira para los hijos y las hijas de Dios. Y a veces nosotros pensamos, ah, porque siempre la vida nos va a tratar bien. Y no, a veces la vida nos va a tratar mal. Esas mujeres, la vida les trató de lo peor. De la nada, una fatalidad. Ellas ahora están en circunstancias horribles por una cosa que no es su culpa. No hicieron nada para merecerlo. Pero ellas se levantaron y lucharon. Y eso es importante porque a veces nosotros quedamos como el pueblo de Israel, que cuando empiezan los problemas ahora nos ponemos a quejar. Pero aún cuando la vida es difícil, desafiante, nosotros tenemos que aprender a levantar y luchar. Porque una de las cosas que veo en la palabra es que no hay nadie que clama a Dios en el día de angustia que pide por la justicia de Dios y Dios ignora, porque nuestro Dios es justo. Aun cuando las leyes terrenales o la interpretación de las leyes no son justas, nuestro Dios es justo. Y aquí quiero que para ir avanzando en esta prédica, quiero que ustedes vayan conmigo sobre los significados de los nombres para aprender más de la paternidad de Dios. Y la primera hija que quiero hablar, la primera hija de Zelofead se llama Mala. Y mala significa confianza. Algunas dicen macla, algunas, depende de cómo transliteramos el nombre, pero el nombre que está en la Biblia significa confianza. Y esa es la primera cosa que tenemos que aprender de Dios o aprender de la paternidad de Dios es a confiar en Dios. Dios es un Padre confiable. Y nosotros, y tener fe es esto. Tener fe es tener confianza. Tener fe en Dios es confiar. Saber que Dios es digno de confianza. Cuando nuestro Padre terrenal no es confiable, podemos seguir confiando en nuestro Padre celestial. Cuando las personas, cualquier persona, es infiel a nosotros, nuestro Dios sigue siendo fiel. Y es esto, o sea, me llama mucho la atención la descripción que hace el texto que dice, su papá, que el Zelofead, el papá de las chicas, murió por causa de su propio pecado. Él no fue confiable, pero Dios sí. Estaban sufriendo por un error de su papá, porque él murió por murmurador, porque si hubiera sido fiel a Dios no hubiera muerto. Y su padre ausente, se hizo ausente por un pecado, ¿no? Y muchas veces tenemos algunos traumas de ausencia de nuestro padre en nuestra vida. Conozco, como mencioné, yo crecí con un padre muy bueno,
pero también crecí con muchas amigas que no tenían padres. Mis mejores amigas, casi todas ellas no tuvieron la presencia del padre. Mis dos mejores amigas no tienen el padre en su cédula y mi primera infancia, mis amigas tenían un padre que no era cristiano y que era alcohólatra. Entonces me acuerdo de nuestra primera graduación que mi padre estaba ahí y ellas todas como con mi papá era el pastor de ellas también, eso ayudó un poco, pero es como sacaron foto con mi papá porque por el alcoholismo su papá no llegó en su primera graduación. A veces por adulterio, por prostitución, muchos padres no están en los momentos que los hijos más necesitan. Y así, por el pecado, muchos padres son ausentes por rencor, por amargura, por tantas razones de pecado. Muchos padres se hacen ausentes de la vida de sus hijos. Pero una cosa que tenemos que saber y tenemos que interiorizar es, Dios nunca se hace ausente. Nuestro Dios es omnipresente, Él nunca se va a ausentar. Nuestro Padre estará ahí todas las veces que lo necesitamos. Él está todo el tiempo para nosotros, disponibles, confiable. Es la misma confianza. Dios nunca se ausenta, Dios nunca falla. Dios nos da Dios nos sigue dando miles de pruebas de que Él es fiel, de que en Él podemos confiar ciegamente. ¿Y por qué necesitamos o por qué podemos confiar en Dios? Porque Dios es bueno. Eso es una cosa que a veces cuando estamos sufriendo, cuando estamos como dolor, dudamos de la fidelidad de Dios. O sea, decimos, Dios nos está castigando o que Dios es un verdugo. No, Jesús nos dijo que Dios es bueno. Incluso dice, aunque tu Padre terrenal no sabe fallar. Dios es bueno, Él sabe dar buenas cosas a sus hijos, es lo que dice la palabra. Dios es bueno, Dios es confiable, Dios es un Padre de amor. Y si quiero aprender que Dios es bueno, que Dios es confiable, que Dios es todopoderoso, que Él puede hacer todo por mí para ayudarnos, por nosotros, ¿no? Es mirar la experiencia de Jesús. Primero Jesús pasó toda su enseñanza tratando de enseñarnos que Dios es Padre. Es un Padre bueno, es un Padre que se importa, es un Padre que está pendiente. Pero cuando Jesús también pasó por un dolor tan profundo, ¿qué es lo que dice Jesús? Padre mío, ¿por qué me desamparaste? Y es como el nivel de aflicción, de dolor, de angustia fue tan grande que en algún momento Jesús llegó a sentir que su padre lo había desamparado. Pero Jesús nos enseña una cosa una verdad espiritual tan grande, porque después que él dice esto, él respira, él recapacita y él va a decir, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Lo que Jesús está diciendo es, aunque mis sentimientos me traicionen, aunque lo que estoy sintiendo a veces me haga hasta sentir o creer que Dios me ha abandonado, Él no me abandonó. Él aún está aquí, aun cuando yo no puedo sentir, aun cuando yo no puedo ver. Él tiene un plan, Él tiene una voluntad y yo sé que el plan de Dios, la voluntad de Dios es mejor que la mía. Aun cuando mis sentimientos me dicen lo contrario, aun cuando yo creo que parece que me abandonó, eso es solo una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque Dios sigue conmigo, el Padre sigue presente y Él va a decir, y está bien, hágase tu voluntad, papá. Y todas las veces que aún en el momento de angustia, aún en el momento de dolor, cuando Jesús llama a Dios, incluso cuando Él dice Abba. Es como, aun cuando siento que Dios me ha abandonado, aun cuando las cosas están las más difíciles que pueden estar en la vida, Dios aún sigue siendo papito, Dios aún sigue siendo cercano, Dios aún sigue siendo íntimo, Dios aún sigue siendo un papito de amor, de una manera sigue siendo presente. Y eso es bonito, porque después, cuando pasamos con toda la crucifixión, la resurrección de Cristo, cuando Jesús dice esto, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado?
Parece que Dios está castigando y hasta hoy interpretamos como si Dios estuviera castigando a Jesús. Pero Dios lo que lo está haciendo es promoviendo a Jesús, porque él está pasando de hijo de crucificado para resucitado, resurrecto. Es como decimos en la teología. Jesús pasa a un nivel con todo eso que él estaba sufriendo, él estaba pasando a un nivel superior. Y esto es bien bonito porque a veces cuando Dios está permitiendo, Dios Padre nos permite pasar por algunos dolores, por algunas pruebas que parece que no vamos a soportar, que parece que Dios nos está castigando, que Dios nos ha abandonado. Realmente Él está permitiendo que pasemos por esto para hacernos crecer, para llevarnos a un nivel superior, para llevarnos a un poder superior. Porque como va a decir Pablo, y a mí me molesta ese versículo de Pablo, pero es muy verdadero que es nuestras livianas y momentáneas tribulaciones. Yo, Pablo, es porque no estás pasando por lo que yo estoy pasando, por eso es liviana y momentánea. Pero es cierto, él pasó por cosas peores que las mías. Y él va a decir, nuestras livianas y momentáneas tribulaciones produce en nosotros peso de gloria, cosas mucho mejores. Y a Dios a veces los padres permiten que pasemos por algunas dificultades para que crezcamos, para que aprendamos, para ir a otro nivel. Me acuerdo cuando mi papá me estaba enseñando a andar de bicicleta. Y primero empezó con las rueditas para que yo no caiga, pero si yo fuera seguir andando con las rueditas hasta hoy, yo no iba a saber andar de bicicleta. Entonces llega un momento que él va a decir, vamos a quitar las rueditas y ahora vas a tener que intentar. Y en ese intentar, yo me caí. Muchas veces yo caí feo, me rajuñé, me lastimé. Mi mamá se metía por el medio para decirme, "Oh, pero es que necesitas andar de bicicleta, puedes no saber andar de bicicleta y vas a sobrevivir, ¿no?" Para no verme, mi papá dijo, no, ¿cómo es que una persona no sabe andar de bicicleta? Tienes que aprender, aunque te caigas 1000 veces, te vas a parar 1000 veces en la bicicleta y vas a intentar de nuevo. Y a veces Dios permite esto porque algunas otras veces en mi vida necesité saber andar en bicicleta para seguir. Es una cosa básica. Y entonces, nada contra quien no sabe andar de bicicleta, solo es un ejemplo que está aquí en mi cabeza, ¿no? Pero es como mi papá me permitió caer para que él me enseñara a poder mantener ese equilibrio y para aprender una destreza más. Y a veces Dios nos permite caer, pasar por dificultades, pasar por momentos difíciles para que aprendamos una destreza más, para que seamos más parecidos a Él, para que confiemos más y más en Él, que Él es un Padre confiable. Pero vamos a nuestra segunda hija porque el tiempo pasa rápido. Y nuestra segunda hija es Noah. Y Noah significa trabajo incansable. Y es esto lo que Dios hace por nosotros. La palabra dice que nuestro Dios no duerme. Nuestro Dios ni pestanea, que Él siempre trabaja por aquel que en Él espera. Esto es una cosa que a veces pensamos, y a veces, y Dios incluso hace ese trabajo incansable para aliviarnos la carga, para que podamos nosotros, mientras dice la palabra, que mientras dormimos, los salmos, mientras nosotros dormimos, Dios sigue trabajando porque Él no duerme para darnos todo lo que necesitamos. Dice la palabra que mientras yo descanso en Dios, mientras yo duermo, Él sigue trabajando para darme lo que yo necesito. Dios es un Padre que no va a fallarnos. Dios es un padre proveedor, porque esa es una de las mayores características de un padre, es el que provee. Y nosotros a veces confiamos en que Dios es la provisión perfecta, pero a veces solo quedamos en la parte económica. Y es cierto, Dios es la provisión perfecta de la parte económica, pero Dios quiere ser la provisión perfecta en todo lo que necesitamos. Si lo que necesitamos es amor, Dios es la provisión perfecta de amor. Si lo que necesitamos es compañía, Él está ahí con nosotros. Él es la provisión perfecta de compañía. Si lo que necesitamos es alguien que nos escuche, Él está disponible las 24/7 para escucharnos, para oírnos. Y por los ejemplos por ahí al infinito. Dios es nuestra provisión perfecta. Dios no nos va a desamparar como el papá de las hijas de Zelofead las dejó desamparadas. Ellas les dejó sin
sin heredad, sin tierra. Pero en Noah, ellas sabían que Dios iba a seguir trabajando por ellas, que Dios iba a ser justo, que Dios iba a proveer lo que ellos necesitaban para sobrevivir. Aunque la ley no era justa, aunque el sistema no era justo, aunque la sociedad no era justa, ellas confiaron que Dios sí era justo y que Él trabajaba. Y que Él trabaja por nosotros, ¿no? Es como, hay una canción que mi mamá aprendió con mi abuela y ella siempre dice, esa es la canción preferida de tu abuela. Y la canción preferida es de mi abuela es que pues, no necesito trabajar tanto dice una cosa más o menos así, estoy traduciendo, pero no necesitamos trabajar tanto porque Dios trabaja por nosotros. Porque a veces creemos que compramos a Dios, que Dios nos va más según lo que hacemos. Compramos a Dios con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo. Y en esos días de mucha locura y de mucho trabajo, de desvelos, Dios me habló varias veces muy fuertes, como, tú no me compras con tu servicio, tú no me compras con tu trabajo. Lo que quiero de ti es más que esto. Porque trabajar, yo no necesito de tu trabajo, yo soy el Dios todopoderoso, yo creé el universo. Y el trabajo es, no estoy diciendo que no tenemos que servir al Señor y trabajar para Él, pero ese es un reflejo. Eso no es la prioridad. Dios primero quiere la confianza para después llegar el trabajo, no lo contrario. Y eso es bastante bonito porque es un Dios que no nos va a fallar, que obra por nosotros. Es más, nuestro Padre es tan grande, es tan poderoso que Él no solo trabaja por nosotros, sino Él trabaja en nosotras. Y esto es más poderoso que esto. Él obra y Él trabaja en nosotras, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro carácter, para que seamos cada vez más hijas de Dios, hijos y hijas de Dios. Y la tercera hija que vamos a seguir es Ogla. Y Ogla significa equilibrio. Y esto es una de las cosas que más necesitamos en el mundo donde reina la ansiedad, es equilibrio. Vivimos en una sociedad donde la gente es desequilibrada. Y eso es, o sea, y nosotros, y si no aprendamos a descansar porque tenemos un Dios que trabaja en nosotros, si no confiamos en Dios, vamos a entrar en desequilibrio. Dice los especialistas que personas sin padres tienen notas, los niños, ¿no? Principalmente se hizo un estudio con niños en las escuelas, que los niños que no tienen un ejemplo sano de padre, tienen peores notas en las escuelas, son más agresivos, son más violentos, o son más introvertidos, son más miedosos. Eso todo en sentido de, son personas más desequilibradas, porque la orfandad provoca heridas realmente. Pero hay un texto en Habacuc, se encuentran ahí rapidito, Habacuc capítulo 3. Ese es un texto que me gusta mucho. Hace poco lo mencionamos en Nahum Habacuc. Y dice así el texto de Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Quiero leer. El Señor omnipotente, ponte atención, ese versículo es lindo. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza y el equilibrio de una gacela y me hace caminar por lugares altos. Algunos textos dicen por lugares accidentados. ¿Por qué es esto? Una gacela, ¿no? Una cierva aquí, no sé cómo. Ellas tienen la habilidad de correr, de andar en lugares altos y accidentados que nadie puede caminar por ahí. Ellas pueden hacer porque tienen equilibrio. Y aquí dice la palabra que mi Dios, mi Padre, el Dios Todopoderoso, Él hace que mis pies sean así. Él hace que yo tenga el equilibrio necesario para andar incluso en terrenos altos y accidentados sin caer, sin perder el equilibrio.
Dios es nuestro lugar seguro. Hay un texto que creo que está en Salmo, capítulo 119, versículo 105, creo que es por ahí, que dice que Dios es un faro y que con su palabra y su palabra nos guía, aún en medio de la oscuridad. Dios nos va a traer ese equilibrio que necesitamos para vivir en una sociedad tan desequilibrada, tan compleja, en vidas que nos llevan todo el tiempo a tratar de desequilibrarnos mentalmente, psicológicamente, espiritualmente. Dios nos es ese equilibrio. Dios es nuestro puerto seguro. Dios es nuestro faro. Dios es nuestra bússola. Dios es nuestra dirección. Él es nuestro camino. Él guía nuestros pasos, Él fortalece nuestra vida para que podamos seguir. Y eso es tan bonito. Pero por cuestiones de tiempo quiero seguir con la cuarta hija. Y la cuarta hija es Milca. Y Milca significa autoridad o reina. Cuando nuestro Padre terrenal o cuando las personas nos ha avergonzado, Dios nos da autoridad. Y esto es la cosa que quizás veo más clara en todo este texto, es la autoridad de esas muchachas para llegar a Moisés, al sumo sacerdote, a toda la congregación y decir, pues ahora quiero que ustedes cambien la ley. Ay, no, es una audacia, es tremenda, es audacia no, es una autoridad que viene de la parte de Dios, porque dice cuando tenemos el Espíritu Santo, ¿qué es lo que Dios nos da por medio del Espíritu Santo? Poder, dice la palabra, y ustedes recibirán poder. Si estamos llenos del Espíritu, tenemos autoridad, y no es cualquier autoridad, no es autoridad de Dios, para hacer lo que sea que Dios quiera que hagamos. Eso es tan bonito, ¿no? Porque la, para pasar en esta época, tenía varios procesos. Primero, si querías hablar con Moisés, tendrías que haber pasado primero por los 70 ancianos. Después de los 70 ancianos, pasa por los sumos sacerdotes. Después llega a Moisés. Yo quiero saber qué fue lo que hizo esas mujeres para que llegara directamente a Moisés y toda la congregación. Ahora pongan la dimensión de la osadía de estas mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían ni hablar en momentos de culto, no podían ni entrar en algunas partes del tabernáculo. Y ellas se puso delante de toda o sea, de todas las personas, de toda la congregación, delante de Moisés y decíamos, pues lo que lo solicitamos es que muden la ley de Dios. Dios puso en ella, en la vida de ellas, esta autoridad. Y Dios pone esa misma autoridad en la vida de las mujeres, que aunque la sociedad no nos da autoridad, aunque el sistema no nos dé la autoridad, aunque las jerarquías no nos dé autoridad, Dios viene y nos da autoridad. Me acuerdo que muchos ejemplos, muchas situaciones donde yo recuerdo a mujeres con autoridad de parte de Dios. Una de las cosas también que nos da autoridad o que nos da derecho es la ADN. El ADN, el apellido, es una cosa que nos da derecho. Si mi papá muere por su apellido, por su ADN, yo tengo derecho, tengo autoridad para heredar lo que él me deje, ¿no? En el caso de mi papá, no creo que me deja muchas cosas materiales, pero me dio una herencia mucho mejor. Y una de las cosas es qué pena que yo no pude heredar toda la herencia de Michael Jackson cuando él murió. ¿Por qué? Porque yo no tengo la ADN de Michael Jackson, aunque soy negrita también. Yo no tengo la ADN de Michael Jackson, yo no tengo el apellido de Michael Jackson. Cuando él murió, yo no pude llegar allá y decir, mira, no tuve autoridad para decir, dame toda la plata que dejó Michael Jackson, ¿no? Pero cuando, no sé, empezar Bill Gates, o personas que tienen una herencia muy grande, yo no, infelizmente, yo no puedo llegar, no tengo derecho, no tengo autoridad de llegar y reivindicar sus herencias. ¿Por qué? Porque no tengo su ADN, no tengo su apellido. Ahora, les voy a decir una cosa que cuando estaba escuchando a los cientistas me explotó mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios
el poderoso, el rey de reyes, el creador del universo, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, nos dio su ADN. Y aquí va a decir, ¿usted está diciendo que tenemos la ADN de Dios? Sí, es esto mismo que estoy diciendo. Por muchos motivos, pero físicamente. Escuchen con atención esto, que eso me dejó bien impresionada. En el nombre de Dios, obviamente, coincidencia, ya, algunos pueden ver como una coincidencia, yo prefiero creer como misterio de Dios. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Yahvé, que después se traduce al español como Jehová, pero el nombre es Yahvé. Y es un nombre Yahvé sin vocales. Si vamos a transliterar el nombre de Dios de letras hebreas a letras en español, el nombre de Dios sería así, el tetragramatón que llamamos. Y, H, W, H. Así es el nombre de Dios en la Biblia. Como ellos ponen un nombre de Dios y tienen mucho respeto, que ni siquiera podía pronunciar y todo. Y cuando la Biblia fue escrita, no había vocales, era así, solo puras consonantes. Incluso dice que esas son las consonantes para que no se pueda pronunciar, porque pronuncia esto sin vocal. ¿Cómo pronuncio esto sin vocal? No logro ni pronunciar. Voy deletreando Y, H, W, H, pero ¿cómo leo esa palabra sin las vocales? Y este nombre santo es poderoso. Pero una de las cosas que quiero explicarles es, en el alfabeto hebreo, todas las letras tienen una equivalencia numérica. Ponga atención a esto. Y la equivalencia numérica es la Y, que es la Yod, vale 10. 10. La H vale 5. La W vale 6. Y la H vale 5 de nuevo. Es el mismo número, misma letra, mismo número. Cuando los cientistas estaban estudiando el ADN humano, descubrieron que todos los seres humanos tienen una molécula en su ADN, en todos nosotros en nuestro ADN, tenemos una molécula que ellos pusieron de número 10, 5, 6, 5. Ahí los éticos van a salir, es coincidencia. Es para muchos, para los cientistas es una coincidencia. Para mí es una clara forma, ¿no? Es una coincidencia feliz, voy a poner así, es una coincidencia feliz que las mismas letras que equivalen al nombre de Dios, esa misma equivalencia está en nuestro ADN de todo ser humano. Y eso es bonito, ¿no? Porque puedo validar esto también desde la parte espiritual, pero quise desde la parte científica. Según la ciencia, todo ser humano carga la ADN Dios, el nombre de Dios, la partícula, y en la Biblia el nombre es la misma esencia, ya les estaba explicando eso desde un inicio, la esencia de Dios está en nuestro ADN, porque nosotros somos hijas y hijos de Dios. Y eso es bien bonito. Si no estoy equivocada, en la palabra Dios, Padre, la primera vez que aparece la palabra Dios o la palabra orfandad, vamos primero por aquí. La primera vez que aparece la palabra huérfano, ¿no? En español, de orfandad es en Éxodo capítulo 22, versículo 22. Esa memoricé porque es 22, 22 fue falsa. Y solo que en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22, 22, huérfano significa no tener padre, hombre, el padre, el papá, el varón. Pero si vamos al griego, la palabra que traduce, la palabra que significa orfandad es más profunda. El griego es más profundo que el hebreo en muchos sentidos. Y el griego, la palabra dice, los que no tienen ni padre, ni madre, para ser huérfano es no tener ni padre, ni madre, ni tutor o ni guía. Es una persona que no tiene quien le cuide, no tiene una haya, no tiene un tutor, no tiene nadie que se responsabilice por ella. Pero lo que Dios nos dice aquí a través de Milca es, independiente que creamos que nosotros no tenemos nadie por nosotros, Dios, nuestro Padre, que puso su esencia en nuestra ADN, Él nos dio autoridad. Autoridad por su presencia, por su espíritu. Incluso nos va a hacer reinar, ¿no? Con Él.
Quinta y última hija, Tirsa. Y Tirsa significa placer, alegría. Qué nombre bonito. Tirsa significa alegría. Y una de las características tan bonitas cuando Dios, para decir que Jesús era su hijo, cuando él va a decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me alegro, en quien tengo alegría, en quien tengo placer. Y esto es lo que Dios dice de nosotros. Jesús, cuando Dios le dijo eso, Jesús había hecho ¿qué? Nada. Jesús no había ni, o sea, públicamente, ¿no? No había empezado su ministerio cuando Jesús dice, yo, este es mi hijo amado, en quien tengo alegría. Jesús aún no había hecho sus milagros, no había dado sus enseñanzas y Dios ya había dicho, en él tengo alegría. ¿Por qué? Porque es mi hijo amado. Y es lo mismo que Dios dice de nosotros. Dios tiene alegría en nosotros por lo que hacemos, no. Dios tiene alegría en nosotros por quién somos y somos hijos y hijas de Dios. Dios se alegra en nosotros por ser hijos. Y en Dios dice la palabra que la alegría del Señor es nuestra fuerza. En la que Dios sea signifique esta alegría podemos ser fuertes. Y en Dios también encontramos la esencia de nuestra felicidad. Tirsa significa placer, alegría. Es tan lindo cuando siento que Dios está y se feliz al corazón de Dios, al corazón del Padre. Una de las cosas más satisfactorias de la vida y desde la experiencia terrenal mismo es cuando yo hacía alguna cosa que dejaba a mis papás orgullosos. Esto es una satisfacción que no tiene precio. Ahora mismo en mi graduación yo estoy trayendo a mis papás y estoy trayendo a mis abuelos para que estén en la graduación. ¿Para qué? Para que sientan orgullosos, para que sientan felices. Mi alegría está en verlos que ellos me van a ver graduar y es como, es el orgullo, es mi alegría. Y eso es lo que tenemos que hacer también, que Dios sienta de nosotros, que Dios sienta alegría por nosotros, más allá de la que Él siente naturalmente por ser hijas y hijos de Dios, pero que Él alegrar el corazón de Dios es una cosa que vale mucho la pena. En Salmos capítulo 68, versículo 5, dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Podemos confiar en ese Dios perfecto. Y la palabra padre, eso es lo que les iba a decir hace un momento y me olvidé. La palabra padre, Dios como padre aplicada a Dios, aparece 8 veces en el Antiguo Testamento. Y para mí es poquísimo, porque de todo el Antiguo Testamento solo aparece Dios como Padre 8 veces. Pero la gran noticia es que en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice que Dios es Padre, o la palabra Dios como Padre es presentada 272 veces. Qué diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios cambió, porque Dios no era Padre antes y era Padre después. No, porque nosotros cambiamos nuestra manera de ver y de entender a Dios porque Jesús vino a ayudarnos a entender mejor a Dios y a verlo de manera diferente. Es por eso que en el Nuevo Testamento ya entendemos que Dios es Padre y ya presentamos a ese Dios como Padre muchas veces. Hay un texto en Gálatas y aquí sí, sí pueden leer conmigo. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Eso es tan bonito. O mejor, vamos a leer desde el 3:26, que dice, todos ustedes son hijos de Dios. Gálatas 3:26, estoy leyendo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se difiere de un esclavo
a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de los tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban debajo de la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo, Dios te ha hecho también heredero. Que nosotros podamos tomar posesión de esta palabra y vivir como hijas legítimas de Dios. Y para concluir esa prédica, solo quiero mencionar una cosita más. La reacción de Moisés. ¿Por qué? Porque dice el texto que Moisés fue a orar a Dios. Eso les mencionaba, ¿no? Porque Moisés era la autoridad máxima. Él tenía más autoridad ahí que el sumo sacerdote. Y aún así, Moisés podría haber dicho, qué atrevidas esas mujeres. La respuesta es no, no, ustedes no tienen un hijo, un hermano varón, ¿no? Un hermano varón, entonces quedan sin tierra. Moisés podría haber hecho esto, podría. Él tenía toda la autoridad para decir no, incluso para castigarlas, incluso para condenarlas a muerte por el atrevimiento de ellas de hacer lo que hizo. Pero eso no fue la reacción de Moisés. La reacción de Moisés fue preguntar a Dios, el padre de estas muchachas, el padre celestial de estas muchachas. Y él oró y preguntó a Dios qué debía hacer. Y Dios, como es justicia, él dio una respuesta favorable. Pero lo que quiero que ustedes entiendan conmigo hoy aquí es el Evangelio. Al contrario de la que la mayoría aún piensa y aún vive, no es un conjunto de reglas. El Evangelio es saber, es tener una intimidad tan grande con Dios, que sabemos la voluntad de Dios. Yo sé cuando mi papá está feliz y cuando mi papá está molesto, yo sé los gustos y las voluntades de mi papá. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque tengo cercanía con él en toda la vida y conozco. Cuando pasamos a conocer la voluntad de Dios, no necesitamos una ley. No necesitamos un montón de reglas que cumplir y para no ir al infierno, para ir al cielo. ¿Por qué? Porque conocemos al Padre y conocemos la voluntad del Padre. Y para ilustrar esto, quiero contarles una historia. Cuando yo era niña, yo soy la mayor. Entonces mi papá me llevaba a la escuela en la época que yo estaba, principalmente en ese periodo que llamamos de alfabetización en Brasil. Mi papá incluso me llevaba con mucho esfuerzo de bicicleta. Mi escuela era encima de una cuesta que yo tenía tanta pena de mi papá que me iba llevando porque era un esfuerzo muy fuerte que le hacía, porque era una cuesta bien alta para subir la bicicleta a las 6 de la mañana para dejarme a las 7 en la escuela. Y esto es una de las cosas que más atesoro en mi corazón fue el esfuerzo que mi papá hacía diariamente para que yo pudiera tener una buena educación. Pero cuando llegó la vez de mi hermana menor, Lari, eh, mi papá trabajaba en un horario que no podía llevar a mi hermana a la escuela. Y mi hermana estudiaba incluso en la tarde. Y entonces mi mamá hizo un montón de reglas para enseñar a Lari a ir a la escuela sola. Lari tenía unos 5 años más o menos. Era bien pequeña. Nuestra ciudad era pequeña también y no era necesariamente un trayecto peligroso en esta época, ¿no? Entonces mi mamá empezó a hacer todo unas reglas, ¿no? Enseñar a Lari, mira, tú tienes que tomar este bus, el bus de tal color que va a pasar a tal hora, tú no hables con extraños, tú no pierdas, no bajes en ningún otro lugar, tienes que bajar específicamente en este punto. Cuando llegues en el punto, tú vas directo a la escuela, no te detengas para comprar ni un caramelo. Cuando llegues a la escuela, no salgas de la escuela y hizo todo un montón de reglas de lo que ella podía y no podía hacer. Y era tan bonitito, hasta me daba pena porque era bien chiquita, iba solita con su mochilita a la escuela, cumpliendo fielmente todas esas reglas para que no le pasara nada. Y una de las cosas que a estos días estaba pensando es,
Todas las veces que necesitamos un conjunto de reglas para ser guiados, ¿es por qué? Porque la presencia del papá no está. ¿Por qué Lari tenía que cumplir todas esas reglas? Porque mi papá no podía ir a llevarla, porque mi papá no estaba con ella para proteger. Porque si mi papá estuviera con ella no necesitaba ni saber cuál era el color del bus, porque mi papá la iba a poner en el bus correcto. Si mi papá estuviera con ella, no tenía que hacer todo eso de no hablar con extraños, porque él estaría ahí para protegerla. Y esto es, cada vez que transformamos el evangelio en un conjunto de reglas, eso por hacer, esto no por hacer, esto por, eso es pecado, eso no es pecado. En ese sentido es porque nos está faltando un poco de la presencia de Dios para decirnos directamente qué podemos y qué no podemos. Y esto es tan serio y es tan fuerte, porque aquí mismo en el pueblo de Israel, la ley no era necesaria cuando el pueblo salió del Egipto. ¿Por qué no era necesaria? Porque dice la Biblia que el mismo Dios estaría con el pueblo. Ellos no necesitaban ley, ellos tenían la presencia. Pero dice la Biblia, y con eso ya estoy cerrando, que Dios dijo que quería hablar con el pueblo. Y cuando Dios dijo que quería hablar con el pueblo tuvo miedo. Ellos no tenían valor para encarar a un Dios santo y todopoderoso. Ellos no querían la presencia de Dios, tenían miedo a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que ellos dijeron a Moisés, ve tú solito, si tienes que morir, que mueras tú, ¿no? Ellos dijeron a Moisés, ve tú y hablas con Dios. Y lo que Dios te diga, tú nos dices a nosotros. Y en este encuentro de Moisés, que fue el único que tuvo valor para ir a la presencia de Dios, Dios dio la ley de Moisés, la ley de Dios para el pueblo. Pero Dios quería dar la ley. No, Dios no quería hablar la ley. Dios quería dar la presencia. Dios quería que ellos tuvieran su presencia y esto era más que suficiente. Pero ellos cambiaron la presencia, la intimidad con Dios por un líder humano y un conjunto de reglas. Pero vino Jesús a intentar de nuevo, a decir, voy a darles mi espíritu para que ustedes tengan la presencia y la ley. Yo no vine para abolir, vine para cumplir. La ley se cumple en la presencia del Espíritu que hay en ustedes. Ya no necesitan seguir practicando un conjunto de ritos y reglas vacías. Vino Jesús para hacernos entender que en la nueva alianza, y ahí es donde viene ese texto tan mal interpretado, la letra de la ley mata, pero el Espíritu nos da vida. Dios no quiere que nosotros nos condicionemos a un montón de reglas y a un líder religiosos intermediarios de su presencia. Él quiere que seamos hijas con autoridad de ir directamente a Él, que tengamos la presencia, que cuando yo tengo dudas de lo que puedo o no puedo hacer, yo pregunto directamente al papá. ¿Puedo hacer, Señor? Y ese tipo de cosas es tan triste porque aún veo que la mayoría sigue prefiriendo un evangelio sin presencia, cambiando la presencia de Dios por un líder y un conjunto de reglas. Y esto fue, Jesús vino para decir, salgan de esta esclavitud. ¿Por qué? Porque por medio de tu espíritu, del espíritu, como leímos aquí, podemos decir, Abba. Dios no quiere que nuestra relación con Él sea condicionada por una ley escrita en piedra, dice la palabra. Lo que Dios quiere es que la ley de Él, la ley de Cristo, esté escrita en nuestro corazón por medio de la presencia del Espíritu Santo y que entendamos que Él es un Padre de amor, que tiene que dar todo lo que necesita, que obra por nosotros, que se alegre en nosotros, que nos equilibra, que nos da autoridad para lo que sea necesario. Así que ahora vamos a terminar aquí, vamos a cantar esta canción en forma de oración. Recibiendo una vez más ese amor perfecto de Dios, aprendiendo por la vida de esas mujeres huérfanas, terrenalmente, ¿no? Era huérfanas, pero que tenía el Padre Celestial, así como nosotros, un Padre perfecto, un Padre de amor, un Padre que quiere estar presente en nosotros y que no quiere que seamos esclavos y cumplidores de reglas. Eso no es el evangelio que Él tiene para nosotros. El evangelio que Él tiene para nosotros es presencia, que la presencia del Padre sea tan real en nuestra vida que podamos tener una relación íntima
y genuina con Él cada día. Así que vamos a cantar